La batalla por el templo, por Jacobo Greenberg, Silverbaum. Hoy te presento el capítulo número 3, Estusha. Cuando tenía 10 años, mi madre desapareció de improviso. Al principio me sorprendió su ausencia, pero pronto seguí con mis juegos y me olvidé de ella. Algo, sin embargo, estaba pasando, que no acababa de comprender, y que hacía actuar a mi familia de manera muy extraña. Nadie me explicó que mi mamá estaba muy enferma, que, tras varios ataques de dolor de cabeza sostenidos e insufribles, le habían detectado un tumor cerebral. Su ausencia era debida a una operación que el neurocirujano David Dove había realizado en su cerebro, extrayéndole el tumor, que resultó ser maligno. Estaba en la casa de mis primos, junto a la gran escalera en espiral que partía del recibidor de la planta baja, cuando vi entrar a Moishe, sosteniendo a mi madre. Ella parecía incapaz de caminar, y cuando me fijé en su cabeza, la noté totalmente vendada y sin rastros de cabello. La visión duró escasos 2 segundos. En un impulso instintivo, me sujeté a la barandilla de la escalera y observé a aquella mujer, que era y no era mi madre, subir trabajosamente la escalera. Lo peor que le puede suceder a alguien es ser sometido a un evento para el cual no tiene instrumentos emocionales de elaboración. Lo que me sucedió durante esos 2 segundos fue tan intenso que algo en mí dejó de funcionar. Si esa era mi madre, yo no tenía nada que ver con ella. No sentí nada y me alejé de allí en un estado de vacío y estupor neutros. Me dijeron que la habían colocado en el cuarto de la televisión y que al ver la pantalla encendida había dicho que era un foco. No lo quise oír ni acepté la confusión que me provocó escuchar aquello. No quería subir a ese cuarto por nada del mundo, y en un acto total de negación salí a la calle a jugar. Pero los juegos no duraron mucho. A los pocos días la instalaron en la recámara de la nueva casa, junto con unos tanques de oxígeno y la presencia casi permanente de Eva y el doctor Resnikov. Su cuarto estaba amueblado estilo Luis XVI, con una cama enorme, buros labrados y un gran chiffonier de madera oscura y espejo hasta el suelo. Las primeras semanas permaneció acostada, mientras una luz blanquecina y lechosa posaba a través de la ventana. No se quejaba y casi no hablaba. Era extraño estar junto a ella. Parecía no existir en el mismo mundo que yo. Quizás se mantenía en un vacío neutro. Mi padre casi nunca estaba en casa. Toda su vida había jugado frontenis y ahora su afición le permitía extraer de su cuerpo toda su angustia. Yo solo lo veía ausente y nunca me cuestioné la razón. A mí me asignaron el cuidado de mi madre. Me sentaba junto a su cama y le contestaba preguntas inverosímiles que me ponían muy nervioso. Su habla era lenta y simple, y aunque mejoraba notablemente, siempre me impacientaba. Me sentía culpable cuando surgían en mí deseos de jugar. No podía dejarla sola y simultáneamente no soportaba su presencia. Mi padre me exigía atenderla
y el esfuerzo de no gritar de impaciencia incrementó esa pared oscura que había en el interior de mi mente y que se resistía a ser atravesada. No sentía compasión, porque esa mujer no era mi madre, y por su culpa yo había perdido mi libertad. Comencé a desear su muerte. En las noches, mi imaginación armaba un anfiteatro griego, en cuyo foro representaba mi propia tragedia. Había asesinado a mi madre, y lo gritaba ante el público asistente, llorando de rabia y de culpa. Al mismo tiempo, inventaba remedio para curarla. Un día le sugerí al doctor Reznikov colocar ácido en contacto con el tumor para deshacerlo para siempre. Se lo dije para que me felicitara por la idea, para que me considerara inteligente y preocupado por mi madre. Él sonrió y me explicó que el problema de la técnica sería que también acabaría con las células sanas. A veces, mi madre comenzaba a resollar y su respiración angustiosa me espantaba. Se le daba a oler alcohol y el doctor Reznikov venía de emergencia. Le recetaba grandes porciones de carnes, la que, según decía, le daría energías que equivalían a una transfusión de medio litro de sangre. Mi tía Eva abandonó a su familia y prácticamente vivía en la casa. A los pocos meses, mi madre dibujaba y hablaba mejor. En ocasiones mi padre la llevaba a pasear en su coche. Una tarde, mientras recorríamos la ciudad, se me ocurrió preguntar dónde estaba su cabello y por qué usaba una peluca. Su reacción me sorprendió a un grado que me dejó helado. Se sintió ofendida y apenada. Ella seguía siendo bella, y yo la había ofendido con mi observación indiscreta. Me apenaba estar junto a ella. Cuando íbamos a una tienda, y yo tenía que explicar sus preguntas a los dependientes, me sentía sofocado por la vergüenza de tener una madre tan tonta. Mi tía me contó que en un gran almacén mi madre había confundido un maniquí con una dependienta. En esa ocasión, por primera vez, sentí piedad y un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Yo había bloqueado toda emoción en los 2 segundos de mi primera imagen de ella, y nada lograba filtrarse a través de la barrera que construí, excepto esa piedad súbita y el escalofrío. A veces la acompañaba a sus tratamientos de radiación. La esperaba en el hospital Dalinde. Las preocupaciones de su traslado, las peticiones al taxista para que fuera despacio y no hiciera saltar el automóvil eran un súplico. Ante un bache que el chofer no tuvo cuidado de evitar, yo empecé a decir que en México no se podía ni siquiera fabricar un tornillo en buen estado. Eva me hizo callar, asustada, y me dijo en voz baja que tuviera cuidado de lo que decía enfrente de un mexicano. Mi madre no veía bien ni oía con claridad. Cuando íbamos al cine, yo me tenía que sentar a su lado para explicarle lo que sucedía en la pantalla. Yo odiaba hacer aquello y no soportaba mi impaciencia, mordiéndome los labios y rogando no oír una pregunta más. Todo se me ocultaba y todo se me exigía. Muchos años después, me enteré de que a la mitad de su recuperación, mi madre había quedado embarazada de una niña, pero en las radiaciones la habían matado y tuvieron que extraérsela mediante una operación. A mi padre empezó a hacerle insuficiente la catarsis que le ofrecía el frontenis, y su mal humor lo manifestaba ante sus hijos,
quienes le temíamos cada día más. Comer a su lado significaba no poder decir una palabra o hacer un ruido, por temor a verlo explotar en contra nuestra. Él, en cambio, masticaba con la boca abierta y se permitía todos los abusos. Él estaba seguro de que Dios había muerto y que su lugar había sido ocupado por el diablo. Una noche me preguntó si yo había pensado en la posibilidad de que mi madre pudiera morir. Me lo dijo como reclamo por mi falta de atención hacia ella y para hacerme tener conciencia de mis responsabilidades como hijo. A pesar de haberlo deseado y pasarme las noches representando mi personal tragedia griega, sus palabras me horrorizaron. Por supuesto que nunca había pensado seriamente en esa posibilidad. El incidente acrecentó una sensación de culpa que no me abandonaría nunca. Cuando podía, armaba avioncillos de madera de balsa y con unos ahorros fui capaz de comprarme un diminuto motor de gasolina. Enfrente de mi casa vivía Alfredo y juntos salíamos a volar nuestros aviones al campo Marte. También me regalaron una gata, la que pronto tuvo gatitos. Su nacimiento me tomó desprevenido. Una madrugada oí ruidos extraños dentro del retrete. Llamé a mis hermanos y juntos fuimos testigos del nacimiento. Pronto, la azotea de la casa se llenó de maullidos. Un socio de mi padre me regaló una cachorra de pastor alemán. Se llamaba Sabrina y se convirtió en mi mejor compañera y amiga. Salíamos a correr juntos y su tremenda fuerza me arrastraba por los parques y avenidas, sobre todo cuando perseguía a un gato. En una ocasión, saludó a mi madre demasiado bruscamente y la hizo caer. Una semana después, al regresar de la escuela, Petra me informó que Sabrina había muerto y que habían depositado su cuerpo en el carro de la basura. Tenía 12 años y medio cuando empecé a prepararme para mi bar mitzvah. Trajeron a un profesor a la casa, quien me enseñó a cantar las palabras de la Biblia, leyendo las notaciones musicales inscritas en el texto. Las palabras en hebreo no se escriben con vocales, y junto a cada consonante hay un pequeño signo que indica el tono y la melodía con la que deben ser cantadas. También me preparó un discurso en yiddish, que debía aprenderme de memoria, a fin de recitarlo a la hora de la comida, después de la ceremonia religiosa. En la sinagoga de las calles de Montes de Oca leí la Torá, mientras mi madre me observaba sentada en la galería superior, llorando de emoción. Se había recuperado notablemente y pudo asistir al acto vestida con un cuello de piel de astracán. Al recitar el discurso, me olvidé de la mitad, pero nadie lo notó. Mi madre me abrazó y me felicitó, y yo sentí que quizás nunca moriría y que la advertencia de mi padre no era real. Sin embargo, a partir de ese momento comenzó a deteriorarse. Cada día que pasaba se ponía peor, hasta que la llevaron a vivir a casa de mis abuelos maternos, en la cual pasó sus últimos días. Dormía en la cama de mi abuelo y yo decidí acompañarla. Durante días me acosté a su lado sin levantarme. La abrazaba y trataba de pedirle perdón. Yo había deseado su muerte y la había odiado por hacerme prisionero y ahora, sin que nadie me lo pidiera, decidí no separarme un segundo de su lado. Una mañana trajeron una ambulancia y se la llevaron, tapándole la cabeza con una sábana, mientras la transportaban en una camilla.
No la volví a ver. Me llevaron a mi casa, en la cual jugaba con mis hermanos, cuando oí que llegaban visitas. Algunas de ellas eran viejas amigas de mi madre que nunca la habían venido a visitar durante su enfermedad. Alcancé a oír unos sollozos y adiviné que mi madre había muerto. Sentía que no debía demostrar lo que sabía y seguí jugando. Nadie vino a decirme nada. Solamente Love, un tío paterno, se acercó a mí y me acarició la cabeza. Me sentí enojado con la hipocresía. Seguía oyendo los lamentos de las visitas y sabiendo que nunca habían venido a ver a mi madre. Mi indignación, sin embargo, no se la comuniqué a nadie. Sentí que los adultos eran muy tontos si creían que yo no sabía todo lo que estaba sucediendo. A la mañana siguiente, mi padre nos despertó muy temprano y nos dijo que debíamos ir al panteón. Mis hermanos comenzaron a jugar y yo los reprendí, diciéndoles que su mamá había muerto y que era indebido que se divirtieran. Era una farsa y yo lo sabía. En realidad, no me importaba que jugaran o no. Al llegar al panteón, Balbina, una amiga de mi madre, me abrazó y lloré sin poder contener. Fue un llanto verdadero que surgió de una fuente desconocida. Me preguntó si quería ver el cadáver y yo me aparté de ella horrorizado. Por supuesto que no quería verlo. Un rabino me rasgó la camisa y me hizo lanzar una pequeña piedra al ataúd, depositado en el fondo de la tumba. Después la cubrieron con tierra y nos retiramos. En la noche, mi padre nos invitó al cine, a mí y a mis hermanos. Le respondí indignado que eso era indecente, aunque también era una farsa de mi parte. En realidad, no sentía ninguna emoción, excepto culpabilidad y necesidad de aparentar una tristeza que no sentía. Volví a la escuela y esa tristeza aparente la mantuve durante meses. Nadie debía enterarse de que yo era una mierda insensible, que no sentía la muerte de su madre. Me reconfortaba reconocer cómo todos se apiadaban de mí y me compadecían. Mi abuelo me pidió que repitiera Kaddish todos los días durante un año y lo cumplí religiosamente. José no lograba entender mi compulsión por ir a la sinagoga. Solamente yo sabía que estaba motivada por la culpa. Mi padre desapareció en todos los sentidos. Seguía viviendo en la casa, pero nunca lo veíamos. Petra se ocupaba de mí y mis hermanos, dándonos de comer, visitándonos y ayudándonos con la escuela. Le había prometido a mi madre cuidar de nosotros hasta que nos viera casados y contentos, y cumplió su palabra cabalmente. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Pubertad.